Vamos a invitar al doctor Emanuel Rodríguez Vaca, quien es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Emanuel Rodríguez Vaca, cabe resaltar que, como ya se hizo mención, tiene su doctorado en Historia. Desde el año 2013 es profesor de asignatura del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios, en donde imparte la materia La Guerra de Independencia, y desde el año de 2019 docente en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del que actualmente es coordinador del programa del doctorado en Derecho de esa institución. Es miembro del seminario Leyes de Reforma y Legislación en el Segundo Imperio, Contribuciones a la Historia del Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Seminario de Historia Militar y Naval. Sus líneas de investigación se enfocan en la historia política y militar en la segunda mitad del siglo XIX mexicano. Es fundador y coordinador de las jornadas de estudio de la Guerra de Reforma, Intervención Francesa y el Segundo Imperio, que se realizan desde el año 2014. Dentro de sus publicaciones recientes destacan Juan B. Lagarde y la Policía Secreta de la Ciudad de México, 1858-1860. En Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Soldados de Bizcocho, Contrainsurgencia en el noreste de Guanajuato, y la fundación del pueblo de San Diego, 1817-1819, en coordinación con el doctor José Luis Soberanes Fernández y Ana Carolina Ibarra González. El bicentenario de la consumación de la independencia y la conformación del primer constituyente mexicano, México, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el doctor José Luis Soberanes y Sebastián Ojeda, coordinó el libro Derecho, Guerra de Reforma, Intervención Francesa y Segundo Imperio, a 160 años de las leyes de reforma, México, publicado por Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bien, pues recibamos con un fuerte aplauso al doctor Emanuel Rodríguez Vaca, quien este día va a tratar el tema Génesis y Desarrollo del Estado Social Democrático en México. Bienvenido, doctor. Doctor, muchísimas gracias, ante todo por la invitación de compartir este foro con distintos especialistas en distintas áreas. Es un gusto para mí estar por primera vez, espero que no sea la última, doctor. Saludar al público que nos acompaña, que sigue esta transmisión. Usted ya comentó el título de lo que me toca presentar, Génesis y Desarrollo, pero a mi parecer, antes de comenzar mi participación, es pertinente plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante estudiar y conocer la génesis del desarrollo del Estado Social Democrático en México? En realidad, podríamos dar muchas respuestas. No obstante, lo considero significativo y necesario porque en el campo de lo jurídico da lugar al conocimiento de una serie de derechos conocidos en nuestros días como de corte económicos, sociales, culturales, del trabajo e incluso ambientales, cuya protección ha aumentado a tal grado que se han vuelto materia a nivel internacional a través de pactos firmados y ratificados por México. Es decir, lo que se pretende ver en esta breve exposición es ver precisamente el proceso histórico que han permitido el nacimiento y fortalecimiento de este Estado social democrático en el país. Por otra parte,
La relevancia de estos derechos es que ponen a la persona en el centro de la protección, que van más allá de los políticos y de lo civil, que son los primeros derechos que se reconocen. En nuestros días podemos llevarlos al derecho a la salud y a la educación, entre otros. Así, la presente exposición tiene como finalidad dar una sucinta visión del proceso y desarrollo de este Estado social para entender esta génesis y evolución. Para ello tomaré como punto de partida el contexto político del siglo XIX mexicano y el proceso constitucional hasta llegar a la Constitución Política de 1917. Esto porque esta es una de las primeras constituciones a nivel mundial cuyos artículos reflejan un alto contenido social. En este sentido, por ejemplo, la doctora Silvia López González menciona que la Carta Magna de 1917, junto con la Constitución de Weimar, fueron los parteaguas, pues con ellas inició el constitucionalismo social en que en el Estado debía, y aquí la cito, ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de todos los ciudadanos. Así, el constitucionalismo de los primeros años del siglo XX trajo un cambio de paradigma al incluir una protección de carácter social, como veremos más adelante. Sin embargo, todavía nos encontramos, desde mi punto de vista, en momentos donde resulta difícil garantizar la protección de estos derechos. México, como sabemos, nace a la vida independiente en el año de 1821. No obstante, pasarían muchos años, incluso décadas, para que el Estado y sus instituciones se fortalecieran, lo que podemos decir que en realidad se dio en las postrimerías del siglo XIX y en los principios del siglo XX. Sin embargo, la República tenía una importante trayectoria constitucional y en sus cartas se translucieron y plasmaron algunos de estos elementos del Estado social que buscaban implementar los gobiernos de corte liberal. Sin embargo, aquí debemos hacer una cuestión muy interesante. Esta visión, este ideario social, podemos rastrearlos incluso hasta los primeros años del siglo XIX en el contexto de la Guerra de Independencia, con dos de los principales líderes de este movimiento, ¿no? Ambos curas, ambos con una formación ilustrada además de todo, en este caso, don Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. ¿Por qué? Porque en los bandos que ellos van a emitir entre finales de 1810 y mediados de 1813, podemos ver este carácter social que intentan darle a este Estado que ellos intentan crear además de todo. Sobre todo esta cuestión de la abolición de la esclavitud, que en su momento va a ser un parteaguas para el contexto del que estamos hablando. Y esta evolución la van a ratificar en distintos documentos, en los sentimientos de la nación, en el bando del aguacatillo, en los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, etcétera, ¿no? De lo anterior, que el principio de igualdad ante la ley, la división de poderes, representatividad ante el Congreso y equilibrio entre la riqueza y pobreza, constituyen nuestra esa histórica jurídica, ideas que de alguna manera quedaron plasmadas, como apunta el doctor José Luis Soberanes, en las constituciones federales de 1824, que este año precisamente conmemoró sus 200 años, y la de 1857. Esta última, también sabemos que es de inspiración liberal, representó avances significativos en materia social, debido a que incorporó los derechos del hombre, el juicio de amparo, al tiempo que estableció la igualdad ante la ley, la separación de la Iglesia-Estado y pugnó por la libertad de industria y de comercio. Es pertinente mencionar en este punto que si bien la Constitución de 1857 pugnó por las ideas liberales, las reformas de tipo social que en esta se propusieron habrían de esperar más de medio siglo para que pudieran ser plasmadas en un instrumento jurídico que propiciara una transformación económica y social profunda, que a su vez se tradujera en una mayor justicia social. 60 años prácticamente en un periodo por demás complicado para nuestra historia. Varios son los autores y autoras que coinciden en señalar que la Constitución Política de 1917 representó el punto culminante de la historia política contemporánea de nuestro país. Nació en medio de una cruenta guerra civil, la llamada Revolución, y es inherente de este proceso histórico de relevancia para México. Nadie puede negar que fueron muchos los adelantos que este texto constitucional trajo de carácter social, debido a que durante el régimen de Porfirio Díaz, la mayor parte de la población era analfabeta
sin olvidar las precarias condiciones de salubridad, desnutrición, y ni qué decir de la libertad en este sentido. Además, los principales recursos naturales como la minería y el petróleo estaban en manos de un pequeño sector, que eran los grandes consorcios ingleses y estadounidenses. La tierra se encontraba concentrada en unos cuantos hacendados cuyos trabajadores estaban sujetos a las haciendas por el sistema de tienda de rayas, que era una forma de esclavismo para esta época. En los centros febriles los trabajadores carecían de derechos y eran explotados laboralmente. Los derechos ciudadanos no tenían vigencia y la democracia era una formalidad sin un respaldo real, ya que los gobernantes, en particular los gobernadores de las entidades federativas, se elegían al margen de la voluntad popular, es decir, eran designados por el jefe supremo, en este caso el general Porfirio Díaz. Esto nos ayuda a entender las huelgas de Cananea y Río Blanco, por mencionar solo algunos de los movimientos más representativos y que ambos fueron reprimidos por el gobierno. No obstante, aquí lo interesante de todo esto es que fueron los antecedentes inmediatos del movimiento social de 1910 y que de alguna manera serían la base del Estado social democrático en nuestro país. Es así que a mediados del siglo XX, en 1905, nació el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, Enrique y Ricardo. La aparición de este partido marcó un cambio en la política nacional, pues sus dirigentes abordaron problemas sociales de los trabajadores del campo y la ciudad. Sin embargo, no fue sino hasta el contexto de la lucha armada, como menciona la doctora Silvia González Marín, que las ideas sociales arraigaron en la conciencia de los revolucionarios y penetraron en los grupos populares. La misma autora ha mencionado que fue en este contexto que el general Lucio Blanco realizó el primer reparto agrario de las tierras de los hacendados en 1913, y un mes más tarde Venustiano Carranza, desde Hermosillo, pronunció un discurso muy famoso para los historiadores, en el que mencionó que al terminar la lucha armada, a que había convocado el Plan de Guadalupe, iniciaría, cito, formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases. En este discurso de Carranza, por primera vez, se propuso la necesidad de elaborar una nueva constitución, una que recogiera las demandas sociales y tradujera en normas constitucionales. Carranza, en palabras del doctor José Luis Soberanes, habría de reorientar la revolución, dándole un sentido y un carácter social, y eso es por demás interesante para dejar de ver esta otra faceta de la revolución, que muchas veces la centramos prácticamente en la parte militar. Otros planes políticos de este periodo relevantes para el desarrollo del Estado social fueron el Plan de San Luis, que dentro de sus postulados apuntó el principio de la reforma agraria, al proponer la restitución de sus tierras a las comunidades campesinas arrebatadas por hacendados al amparo de la ley de terrenos baldíos. El otro plan al que hago referencia fue el de Ayala, de 1911, que fue la bandera del movimiento agrarista que encabezó Emiliano Zapata, que también pugnó por la expropiación de los latifundios, ¿no? Y por ejemplo, del plan de Ayala, siempre que lo estudiamos, que lo analizamos, creo que se centra mucho en esta parte agraria. Pero si analizamos más allá del zapatismo, veremos ver que este movimiento no se restringe únicamente a la parte agraria de repartición de tierras. El zapatismo también, como ha demostrado en investigaciones Karina Flores, se va a preocupar por el derecho a la educación y que todos los municipios del estado de Morelos en su momento tuvieran alguna escuela. Ahora, el incipiente y contenido social de maderismo comenzó a definirse en la 26ª legislatura con la promulgación de la primera ley obrera para los trabajadores de la industria textil de la República y catalizó la expresión del agrarismo comunitario zapatista contenido en el Plan de Ayala. El legalismo liberal del Plan de Guadalupe adquirió perfiles sociales avanzados en la práctica revolucionaria de los ejércitos constitucionalistas, entre ellos repartos agrarios y leyes laborales, que fueron recogidos por el primer jefe en el discurso de Hermosillo, en las adiciones al Plan de Guadalupe y en la ley del 6 de enero de 1915. Estamos viendo, pues, en todos estos ejemplos que estoy mencionando, que la parte social era muy importante dentro de los líderes que estaban formando parte de este movimiento.
tanto de los líderes militares, de algunos líderes políticos, pero también de estos líderes que se están incorporando, que habían pertenecido a este sector campesino, a este sector obrero, y que están viendo dentro de este movimiento de la revolución un espacio para poder adquirir y ganar ciertos derechos sociales, que hubiera un Estado social preocupado por ellos. El triunfo del constitucionalismo sobre la convención y la puesta en vigencia de los principales decretos de carácter social permitieron a Venustiano Carranza unir a las diversas facciones revolucionarias en torno a un proyecto nacional, al tiempo que contempló las demandas sociales del pueblo que quedarían plasmadas en la Constitución de 1917. Nuevamente, retomando al doctor José Luis Soberanes, él ha señalado que fue con base en estos principios y el deseo de darles una forma jurídica que se consideró imperioso reunir un Congreso Constituyente. De ahí que en el mes de septiembre de 1916 se expidió el decreto a través del cual se convocaba las elecciones para el Congreso, mas no establecía como una finalidad del mismo la elaboración de una nueva Constitución. Es pertinente mencionar que solamente se pretendía reformar la Carta de 1857, hacerle reformas necesarias para recuperar ese espíritu democrático. Sin embargo, no fue sino hasta 2 meses más tarde, en noviembre de 1916, que se llevó a cabo la primera junta preparatoria del constituyente en la ciudad de Querétaro, entonces refugio de todos estos diputados. Ahora, los artículos de contenido social que tiene la Constitución desde las primeras propuestas que se hacen y que de antemano abordó el doctor que me antecedió en mi presentación, fueron el 27 y el 123, que versaban sobre la reforma agraria. El 123 de alguna manera fue el que tuvo más impacto, trascendencia, porque no solo retomó las propuestas del programa del Partido Liberal Mexicano, las leyes y los decretos laborales de la etapa preconstitucionalista, ya que también se consagraban las garantías sociales, reconociéndose el derecho de los trabajadores a luchar dentro del orden legal por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Así, la Constitución de 1917 reconoció la supremacía de los derechos sociales sobre los derechos individuales y le otorgó al Estado el papel del desarrollo nacional. Además, como sabemos, consagró la rectoría del Estado en la vida económica y en la educación garantizó los derechos sociales del pueblo. Y en los artículos constitucionales, tercero sobre educación, 29 referente a la propiedad de la tierra y defensa de los recursos naturales y 123 sobre los derechos laborales. Este, sin duda, es un breve recuento precisamente sobre cómo nace, cómo se gesta y cómo se desarrolló el Estado social democrático a finales del siglo XIX y siglo XX. Como mencioné al inicio de esta exposición, finalmente la Carta de 1917 va a ser un parteaguas en este sentido. Nos ha permitido avanzar mucho en esta parte de los derechos sociales, en la formación del Estado democrático. Quedan pendientes muchas materias en este sentido, pero creo que corresponde al Estado y que nos corresponde a nosotros como ciudadanos trabajar en este sentido para ir fortaleciendo este Estado social democrático en nuestro país. De mi parte, doctor Rafael Sánchez Vázquez, sería todo. Es esta visión muy general de este proceso del Estado social democrático en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Muchísimas gracias, doctor Emanuel Rodríguez Vaca. Realmente ha sido una brillante exposición, muy contundente y necesaria para poder esquematizar el Estado de Derecho Social Democrático que desde el siglo XIX tenemos. Y bueno, solo me resta felicitarle, expresarle, como siempre, nuestro reconocimiento, admiración y respeto y el afecto. Reciba un fuerte aplauso, mi querido doctor.